Ahí la hermana andaba enferma, la hermana Ángeles andaba enferma de la gripe. Entonces, pues vamos a atender la obra del Señor, mis hermanos, vamos a deleitarnos. Ya estamos en el capítulo 24, hermano, ya estamos en la recta final de este estudio, que ya, creo que ya estamos en el año estudiando el libro de los Hechos. Ahora puedo entender por qué decían que el maestro, el hermano Martin Lloyd Jones, decía que duró 7 años, hermano, con la carta de los Romanos. Y yo digo, sí es cierto, de repente todavía le encuentro más, pero digo, a manera de rasgos generales, lo que el Señor me da, y ya cuánto llevamos, hermano. ¿Cuántos han aprendido con este estudio? A mí me ha iluminado bastante, hermano, muchísimo. Entonces, vamos al capítulo 24 del libro de los Hechos, mi hermano. Vamos a leer el versículo 1, puestos de pie, y cuando terminemos tomas tu asiento. Estuvo tremenda la parte anterior, porque Pablo ante el concilio, después hubo un complot, y después dice que Pablo es enviado a Félix el gobernador. Las cosas estaban difíciles para Pablo, mi hermano. Estaba siendo agredido, pero predicamos la semana pasada que su carácter es el que realmente resalta. ¿Por qué? Porque por medio de su carácter se pudo dominar, hermano. Sabiendo que estaba levantando falsos, estaba levantando tantas cosas, pero es verdad, como platicaba yo con la hermana Lorena acerca del carácter. Y entonces no es lo mismo el temperamento que el carácter. Porque cuando tenemos un temperamento, híjole, nos tenemos la cabeza. Pero cuando tenemos el carácter nos dominamos. Y eso es tremendo. El apóstol Pablo está demostrando aquí lo que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Entonces, ¿por qué ante circunstancias? No una, no dos. Ya eran muchas veces que se juntaban los judíos contra él, le inventaban, lo golpeaban, y él que seguía predicando el evangelio. Y eso a mí me da ejemplo, mi hermano. Entonces, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Quiero tener lo que él tenía, aunque sé que eso significa. Decía el canto, quebranta mi corazón. ¿A quién les presenta Jesucristo? Bueno, el canto decía, quebranta mi corazón. Cuando el Señor quebrante tu corazón, no te quejes porque tú lo cantaste. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 24. Entonces se quedó en de que ahí se quedó todo estupefacto. Ahora va la defensa. Ya pasaron las acusaciones, ahora va la defensa de Pablo. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Poderoso es el Señor. Toma tu asiento, mi hermano, y vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor, que sí nos quiere enseñar algo. Hermano, cuando tú eres acusado, ¿cuál es tu manera de defenderte? Está tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser bien astutos, tenemos que ser sabios. ¿De qué venimos a la iglesia? A aprender de la sabiduría de Dios. Yo recuerdo, hermano, cuando alguna vez estuve en el juzgado, me llevaron al juzgado y me acusaban con falsos testimonios. De hecho, cuando yo leí todo lo que era, ¿cómo se llama el paquete de hojas? O sea, todo lo que era el expediente. Cuando yo estaba leyendo el expediente, vi los nombres de personas que yo digo, ¿esta persona qué tiene que ver? Pero estaba como que era testigo de las acusaciones. Y de repente leí otra, y esta persona, ¿qué andas? O sea, ni siquiera saben nada y me están acusando. Y yo cuando estaba estudiando este tema, hermano, yo decía, me recordó tanto esos momentos que yo estaba en el juzgado. ¿Y qué tenía que hacer? Presentar mi defensa. Pero ¿cómo presentarla? Primero, sabiendo que mi abogado es el Señor Jesucristo, pero tengo un abogado terrenal también. Y además, no podía yo dirigirme, ni dejarme, ni enrollarme, ni engancharme con nada, porque soy un hijo de Dios. Primero, porque no soy un congregante, es un hijo de Dios. Está en el mismo nivel, está de la misma manera delante de Dios. Pero tengo otra, ahí sí, muchos ya no quieren ser predicadores, ya no quieren ser evangelistas, ya no quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque si se le exige a un hijo de Dios dirigirse y comportarse como un hijo de Dios,
cuanto más a un pastor. Y yo dije, Señor, situación difícil estoy metido, porque me ofendían, me decían groserías, me insultaban, me sacaban más falsos. ¿Y yo qué tenía que hacer? Sentía la impotencia. Como Pablo sentía esa impotencia. Pero ¿qué tienes que hacer? Su palabra dice que si te hieren en una mejilla, pongas la otra. Qué difícil es hacer eso, pero necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos nosotros de acusados, de nosotros tener todo, o sea, de ser víctimas a ser agresores. Eso está tremendo, mi hermano. Entonces, me voy a apoyar con la versión contemporánea. Dice, 5 días después llegó el sumo sacerdote a Ananías. Veamos que no fue luego, hermano, tomó tiempo. Por lo menos 5 días. No es como que agarrabas el avión en tu jet, como hoy tienen los pastores, y llegabas de volada, no. 5 días, ¿sabrá Dios por qué? No sé si fue plan, fue el tiempo que pusieron el complot, ahora sí que la junta, pero bueno, la sesión. Entonces dice, con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Qué tremendo. Los siervos de Dios, entre comillas, los defensores de la ley. Ya vimos lo que les pasó a aquellos que fueron a acusar a la mujer adúltera. Entonces, por lo menos Pablo, ¿qué estaba declarando? Que él tenía limpia su conciencia, que él, haciendo recuento, no se encontraba en qué pudo haber fallado. ¿Y qué hizo eso? Eso le duele a los religiosos. ¿Por qué? Porque para ellos los únicos santos son ellos. Aunque cometan miles de pecados, miles de equivocaciones, toda esa es la Biblia, los únicos santos son ellos. Nadie es santo como ellos. Entonces, eso estaba tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando a las autoridades de estos tiempos, de sus tiempos. Entonces, un periodo muy breve de tiempo para que los líderes judíos prepararan su caso. 5 días, ¿te los imaginas? En junta. ¿Y qué vamos a decir? Y tú dices esto, y yo digo que sí es cierto, y todo acusándolo. Pero cuando son mentiras, mi hermano, esa es una de las garantías que tienes que tener. Cuando son mentiras, precisamente algo no va a encajar. Porque la mentira nunca va a encajar con la verdad, ni va a parecer verdad por mucho que la maquillen. Entonces, eso es algo importante. Entonces, bueno, pues contrataron a un orador y se desplazaron hasta Cesarea. Quizá temían que Félix, que era el gobernador de ese tiempo, que Félix recusara el caso contra Pablo si no lo procesaban con prontitud. Le surgía. O sea, que de repente dijeran, no, pues ya déjalo ahí, ya, suéltalo. O que ellos lo que querían, entre comillas, no era justicia, no era defender la verdad. Lo que ellos querían era perjudicar a Pablo, callar a Pablo. ¿Por qué? Porque el que Pablo hablara significaba que Jesús vivía. Y ellos odiaban a Jesús. Entonces, Tértulo, mi hermano, estaba viendo así como que su biografía pudo haber sido un romano, más que un orador judío. Pudo haber sido romano, como decía. Entonces, según, ¿a quién te buscas tú como de tu aliado, de abogado, si no es alguien que sepa, alguien que esté involucrado en eso para que te defienda, ¿no? Entonces, pudo haber sido que Tértulo fuera romano, pero lo más probable es que fuera un judío helénico. ¿Qué quería decir eso? Que es alguien de su bando. O sea, como para despistar te agarras un romano. Pero no, que sea uno de nosotros, que nos ayude. Desde el momento en el que contratas a alguien o llamas a alguien para que atestigue a tu favor sin saber, ya hay algo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos siendo acusados así? No hay nada más que confiar en nuestro Dios. Analicémonos. ¿Por qué? Pablo se estaba analizando y dije, yo no cuento, estoy limpio de conciencia, ¿no? O sea, tenía sus pecados, sus equivocaciones, como todos nosotros, pero dentro de lo que podía pesar, no había algo que lo acusara. Eso nos debe dar tranquilidad. Más, hermano, en este momento que estamos estudiando, que la luz alumbra.
Que la luz alumbra, mi hermano, y alumbra desde el alma. ¿Qué pasa cuando vienen ciertas reacciones de nosotros? Alumbra la luz que está diciendo que no somos tan cristianos como decimos. Y nos volvemos a lo mismo. No es el carácter, es tu temperamento. El carácter te hace doblegar, te hace... No. Porque hay muchos que dicen así. O sea, cuando hablamos de un carácter fuerte, por ejemplo, pensamos que es uno mejor. No. Alguien de carácter fuerte es alguien que se domina, que ante las circunstancias complicadas va en contra de la corriente. Ese es su carácter fuerte. El otro es un temperamento fuerte. El carácter, Cristo lo hace. El temperamento se nos brota, nos delata muchas veces. Entonces está tremendo. ¿Qué estaba entonces Pablo hablando? ¿Qué dice la Escritura acerca del carácter de Pablo? Que Pablo ya había sufrido esa transformación de parte de Dios. ¿Por qué no respondía como respondía antes? ¿No? Teniendo todo, ahora tenía más poder que el que tenía antes, tenía el poder del Señor, tenía la espada del Espíritu. ¿Pero qué hacía? Se comportaba como su maestro. Y eso es bien impresionante. Primero lo persigue y luego se comporta como un maestro. Entonces, es tremendo, hermano, porque no estamos exentos. De una manera o de otra, algún día nos van a vituperar. Si la luz brilla en nosotros. Pero asegurémonos que estemos limpios. Porque si vamos nosotros ante el juez y no estamos limpios, entonces las cosas se pueden complicar. Entonces Pablo decía que él se sentía bien, su conciencia que estaba bien. ¿No acaso Dios, quien es el justo, no defiende a los justos, no es el defensor de los justos? Amén. Y si no somos justos, puede haber problemas. Amén. Pero aún así, es el momento de que si tú defiendes la verdad, predicas la verdad, caminas en la verdad, sigues la verdad, piensas en la verdad, hablas la verdad, a veces la verdad te va a hacer cortada, te va a cortar. Pero aún así es lo mejor. Porque ante la verdad, Dios se manifiesta. Poderoso es el Señor. Dice el versículo 2: cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó la acusación de la siguiente manera: excelentísimo Félix. Luego a adular a la autoridad. De hecho, cuando yo iba allá al cruceado, la licenciada me entrenaba antes de pasar con el juez y me decía que nunca me dirigiera como que yo tengo siempre esa señoría. No, diríjase como su señoría, su excelentísimo, ¿no? ¿Por qué? Cosas del mundo de abogados ahí. Bueno, este orador sabía y se dirigió: excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz, y por tu prudencia, o sea, estaban tan llenos de paz que andaban peleando. O sea, a la luz de la verdadera verdad, ¿cómo suenan esas palabras? Gozamos de paz, pero estás en el juzgado. Te están juzgando. Ahora peor, tú eres el acusado. Oh, si tienes un resto de paz. El Señor gozaba de paz, fue acusado, ¿y qué hizo? Se mantuvo con la boca cerrada. ¿Verdad? Entonces, fíjate las palabras, no son cuerdas, y tu prudencia. Después te voy a hablar acerca de eso, su prudencia, oh sí. Y buen gobierno, sí es lo que pensaban los judíos de él, pero tenían que decirlo de esa manera. Y buen gobierno, el pueblo tiene cosas buenas. Entonces, esto, versículo 3, esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Era un orador, hermano. Suena como político más que orador, ¿verdad? Félix. ¿Quién era Félix? Era el gobernador, hermano. Félix fue el gobernador de Judea entre el año 52 y 59 de esta era, después de Cristo. Eso es interesante. En la biografía de Félix encontré que Félix había sido esclavo y su hermano, los dos. Pero era un favorito del emperador Claudio. ¿Te acuerdas que lo mencionamos anteriormente? Pero el emperador, como era su favorito, aunque era su esclavo, le consiguió la posición de gobernador. No era muy respetado por los romanos. ¿Cómo no? Si lo brincaron de esclavo, ¿y tú crees que lo van a respetar? Y como en el mundo no son envidiosos, los romanos influyentes de su tiempo, no era muy respetado por ellos. Y tuvo muy pocos logros durante su gobernación.
Pero fíjate lo que le acababan de decir los judíos. ¡Oh, todo lo que has alcanzado! ¡Ay! Vamos a seguir. Pero tenía algo, hermano. ¿Te acuerdas que lo confundió a Pablo con un egipcio que hacía rebeliones? Bueno, este fue el que lo atrapó. A ese egipcio, no a Pablo. Derrotó al egipcio sedicioso y sus seguidores. Pero su brutalidad enardeció a los judíos y condujo a su destitución como gobernador por parte del emperador Nerón 2 años después de la audiencia de Pablo. ¿Quién quita a los pastores, hermano, que son así brutos, que golpean, son bruscos? Sino solamente Dios. Poderoso es el Señor. Versículo 4. Como no queremos molestarte más, su valioso tiempo que lo está gastando con nosotros, gracias por ese privilegio, no. Te ruego que nos oigas un momento y que juzgues conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta, versículo 5, nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Se le acabó la diplomacia, se le clavó la educación, hermano. Es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Una plaga, dice. Aquí dice pestilencia. Pestilencia, suena peor, ¿no? Pestilencial. Esta afirmación, aunque ¿qué refleja, hermano? Esa afirmación, ¿qué refleja ese vocabulario? Desprecio, coraje, odio. Aunque reflejaba el odio del Sanedrín hacia el apóstol Pablo y el cristianismo, porque dijo, esta plaga, esta pestilencia, ¿qué dice después? Encabeza la secta de los nazarenos. ¿Cómo se dirigen a nosotros? Los aleluyas. ¿Qué es eso? Que les desagrada. Pero tú no te preocupes, se están dirigiendo ¿a quién? A Dios. Bendito su santísimo nombre si nos dicen nazarenos. Bendito su santísimo nombre si nos dicen aleluyos. La primera acusación, mi hermano, dicen que era promotor de sediciones. ¿No? ¿Qué es una sedición? Es una rebelión. La primera acusación, y la más seria en una corte romana, que se presentó contra Pablo. Es bien interesante, vamos a desglosar esto. Sedición, entonces, ¿qué es? Es una rebelión. Los romanos no toleraban a los que incitaban rebeliones. Fíjate la astucia de los judíos. ¿Por qué crees que contrataron a alguien que estuviera familiarizado con los términos? Porque saben. ¿Por qué contratan los ricos a alguien? Porque saben del tema, saben cómo mover, saben qué vocabulario usar, saben de artículos. Yo soy un abogado de parte de Dios en las cosas espirituales, pero no sé mucho, no sé casi nada en la ley jurídica, en la ley civil. Entonces no es mi área. ¿Qué hice yo? También contraté a un abogado cuando estuve en esa situación. Pero de parte de Dios, en las cosas de Dios, nosotros podemos fungir, ¿cómo eso? Como abogados, como asesores delante de Dios. Aunque el que justifica es Cristo. El maestro de todos esos es Cristo, de nosotros es Cristo. Entonces, los romanos no toleraban a los que incitaban rebeliones. Primer punto. Era como que por eso empezó. Una lección dura que los judíos presentes, hermano, aprenderían años más tarde en el año 66. Te lo dejo de tarea. Ve al Google, investiga lo que pasó en el año 66, después de Cristo. Le costó. Esto que ellos estaban haciendo les costó a los judíos en el año 66. Aprenderían la lección. Si los líderes judíos hubieran sido capaces de sustentar esta acusación, Pablo hubiera recibido castigo severo, si acaso, pero no la ejecución. O sea, fíjate hasta dónde era la maldad de los judíos, que aunque le hubieran comprobado que era rebelión, lo hubieran tal vez golpeado de una forma muy brutal, encarcelado, yo no lo sé. Porque te acuerdas que lo estaban golpeando y que Pablo dijo, ¿es así como se trata a un ciudadano romano? Y desde ahí le empezaron a medir. ¿Y eso qué? Le quitó
a los judíos poder para que se pudiera cumplir lo que ellos estaban planeando. Entonces, aunque se lo hubieran comprobado, no era la ejecución. ¿Por qué los judíos pedían la ejecución? Está fuerte, ¿verdad? Tértulo tuvo cuidado en no mencionar incidentes específicos, porque Félix había podido transferir el caso de Pablo al gobernador, en cuya jurisdicción había ocurrido el incidente. Y eso significaba algo, fíjate. Los judíos querían que Pablo fuera juzgado ante un gobernador sobre el cual tuvieran influencia. Míralos, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. A veces, ¿cómo son los que nos acusan? Que nos llevan a donde tienen influencia. ¿A poco no? ¿A poco no hasta se apuran para ganarnos, para acusarnos? La cabecilla de la secta de los nazarenos, que era la otra acusación. Esta segunda acusación, mi hermano, contra Pablo tenía que ver con el sectarismo. Entonces, ¿cómo el primero es la rebelión? Que Roma odiaba la rebelión. Pero en el caso de los judíos, en las cosas, en las leyes de los judíos, el llamar secta, eso era una herejía, ser herejes, y que era penado en la ley de los judíos. O sea, que si no era una, era otra, pero tenían que perjudicar y acabar con Pablo. Y eso está tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque la herejía era castigada, y a veces era con muerte. Por eso, si no era una, era otra. Tenía el propósito de presentar a Pablo como el líder de una secta mesiánica que podía ser peligrosa para Roma. O sea, ellos lo planteaban así, lo pintaban como que era más peligroso, y Roma, esas son sus cosas de ustedes, judíos, ¿no? Pero ellos querían pintarlo de una manera o de otra, sonar algo horrible para acusar a Pablo. Versículo 6. Antes de eso, tras dispensar los halagos obligatorios a Félix, tenían que darle las acusaciones y mostrar el porqué. Tértulo presentó los cargos específicos contra Pablo: sedición, esto quiere decir rebelión o una violación a la ley romana, y sectarismo, una violación a la ley judía, y sacrilegio, una violación a la ley de Dios. O sea que por todos lados lo estaban acusando. Pero eran los buenos, los defensores de la palabra de Dios, los adoradores de Dios. Versículo 6. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Eso es sacrilegio. Eso ya iba directamente contra la ley, violación a la ley de Dios. Por eso lo aprendimos, para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero no se podían saltar la ley de Roma, no podían apedrearlo nomás porque sí. Entonces, por eso es que se hizo todo el revoltijo. Intentó también profanar el templo. ¿Te acuerdas que lo acusaron de ahí? Porque se llevó a una persona que tenía un nombre parecido, pero no lo estaba haciendo, sino que estaban en el patio donde sí podían estar los gentiles. ¿Pero qué decían? No, que los metió adentro de contrabando. Pablo, siendo quien era, sabiendo todo eso, ¿crees que se iba a arriesgar? Claro que no. Pero bueno, poderoso es el Señor. Entonces, esta es la tercera acusación, hermano: blasfemia contra la ley de Dios. Los líderes judíos, a través de su vocero, repitieron las acusaciones falsas de los judíos de Asia. Ellos fueron los que lo habían acusado, ¿te acuerdas? Para obviar la golpiza salvaje, para justificarla, que la multitud propinó a Pablo. Afirmaron falsamente que lo habían arrestado. No lo arrestaron, lo golpearon, quisieron lincharlo y hacer justicia por su propia cuenta injustamente. Está tremendo. Aquí hay una parte, mi hermano, donde dice que muchos manuscritos antiguos omiten este pasaje, lo cual suscita la pregunta acerca de quién quería Tértulo que Félix sometiera a un examen. Y tiene dos partes muy cuerdas.
Si el pasaje omite esto, Tértulo habría preguntado a Félix que examinaran a Pablo. Pero el apóstol solo habría tenido que negar las falsas acusaciones de Tértulo y todo se acababa. Porque era palabra de él contra la palabra de ellos. Entonces, era una postura. Pero Tértulo haría que una acusación falsa a Lisias, en el sentido de Lisias, ahorita vamos a ver, ya vimos quién es, pero te lo voy a recordar ahorita. En el sentido de haber excedido los límites de su autoridad al inmiscuirse en un proceso legal propio de los judíos. O sea, al hacer esto, hubieran acusado de manera indirecta, o así como sin querer queriendo, a Lisias, y eso hubiera acusado al procónsul. Y eso era delicado, porque hubiera explotado otra cosa. Eso hace la mentira. Eso hace las falsas acusaciones. Eso hace el falso testimonio. Pero en el caso de que se afirmara con un examen a Lisias y confirmara la interpretación falsa de los acontecimientos por parte de los judíos, esto contribuiría a la decisión de Félix, que Félix tomó para aplazar la audiencia y entonces pasar a lo que estaba pasando. Entonces son dos versiones, no se comprueba, pero puede ser una de las dos. Pero bueno, vamos a seguir y lo vamos a entender mejor. Versículo 7. Pero intervino el tribuno Lisias, y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. ¿Te acuerdas que lo estaban matando y que el tribuno vio? Fue el que se espantó, que le dijeron, ¿a poco a un ciudadano romano lo tratan así, lo juzgan así? Y se espantó. Entonces, esa puede ser otra falsedad, ¿no? Otra falsedad con la intención de transferir a otro la culpa por el incidente. ¿Por qué? Los judíos aquí como que, queriendo o no queriendo, le estaban echando la culpa a él que no lo dejaron cumplir con la ley. Pero Lisias no fue tarugo, fue listo, porque no se dejó llevar por los judíos, sino que decidió aplazarlo todo. Entonces, en realidad la turba judía había sido culpable de recurrir a la violencia. No tuvieron por qué haber recurrido a eso, sin embargo lo hicieron. Lisias detuvo a tiempo el tumulto y rescató a Pablo de morir linchado. ¿Te imaginas lo que se le hubiera hecho al ¿cómo se llama? No era procónsul. A Lisias, que era, ¿qué les dije? ¿Te imaginas qué se le hubiera armado a Lisias si se hubieran dado cuenta de que mataron a Pablo y Pablo era un ciudadano romano? Se le hubiera puesto la cosa complicada. Entonces, ahí hay algo, hermano. Pero vamos a seguir. Versículo 8. Como nosotros somos la parte acusadora, los judíos, nos mandó comparecer ante ti. Cuando lo juzgues tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. A veces son tan más falsas las acusaciones, pero ellos, acuérdate de la manipulación, el trabajo psicológico. Por eso se derriba ante la mentalidad de un cristiano de veras. ¿Qué es lo que quisieron hacer con el maestro? Que se desesperara, que empezara a hablar cosas que intentara defenderse, pero el maestro, por eso es tan importante la postura, el carácter de un cristiano genuino, hermano, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Y a veces, siendo víctimas, podemos nosotros enredarnos con la palabrería del diablo y terminar como agresores. Eso es una verdad. Tenemos que ser nosotros bien astutos. ¿Qué es lo que hizo el maestro? Lo mejor. Sigamos el ejemplo del maestro, si llegamos a estar en una circunstancia así. Entonces, versículo 9. Los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. 10. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara. Esto se pone bueno, hermano. Ya ellos acusaron, hicieron su trabajo, dijeron lo que tengan que decir. Ahora notemos y aprendamos de lo que Pablo hizo. ¿Por qué? Porque Pablo, ahí está figurando el mundo, los judíos, pero Pablo está figurando al cristiano. Y si estamos a medias tintas,
Si que todos nos enojamos, si nos dejamos llevar por lo que están diciendo, si es falso, hermano, que te baste y te sobre que es falso, tú tranquilo, porque te puedes empezar a meter en problemas y te puede arrastrar el diablo. El diablo, su palabrería, todas sus mentiras, todo lo que él hace, si es falso, va a inventar mentiras, te va a levantar falsos testimonios. Y ya sabemos que es padre de mentira, ¿para qué le hacemos caso? ¿Por qué no dejamos que nos enganchen? ¿Qué pasa cuando vienen y nos acusan? No, que es mentira. ¿Y se enojan? ¿Por qué nos enojamos? Si son mentiras. ¿Qué es lo que automáticamente hacemos? Defendernos. Mejor quedémonos callados. Pero para quedarnos callados, hermanos, se necesita dominio propio. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. Amén. Yo no puedo decir también que estás vacío del Espíritu Santo. Tal vez mejor, más bien dicho, ya te vaciaste del Espíritu Santo. Te hace falta llenarte. Si tú sientes que no te puedes dominar a ti mismo, si sientes tú que no puedes sujetar tu lengua, tus impulsos, tu manera de ser, hermano, te hace falta llenarte del Espíritu Santo. O tal vez no has recibido el Espíritu Santo, peor aún, no lo sé. Solamente tú puedes decir eso. Solamente tú sabes cómo puedes Ahora sí que analizarte a ti. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 10. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara, y este dijo, fíjate la diferencia, cómo se dirigieron los judíos y cómo se dirige Pablo. Yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Muchos años eres juez, has sido juez. Lo era en su oficio de gobernador y también antes durante su servicio bajo el gobernador de Samaria. ¿Te acuerdas que era esclavo de un gobernador? A diferencia de Tértulo, Pablo no lisonjeó a Félix. ¿Tú sabes qué es lisonjear, hermano? Cuando yo de repente sí lo sé, pero a veces ciertas palabras me gusta más ir a un concepto, ¿cómo se llama? A un concepto más concreto. Entonces estuve buscando qué era lisonjear según el diccionario y se entiende mucho mejor, mi hermano. Lisonjear. Fíjate lo que quiere decir lisonjear. Lisonjear quiere decir adular. ¿Qué hizo? Excelentísimo. Adular. Dice a alguien, pero hay dos maneras de adular, hermano. Una que sea verdadera y una que sea falsa. Una que sea desinteresadamente, pero lisonjear es adular interesadamente. Esa es la diferencia. Lisonjear, por ejemplo, estuvo lisonjeando a su jefe para conseguir el ascenso. Un interés de. ¿Por qué los judíos lisonjeaban? Porque tenían el interés de que estos. Porque parece que no, pero pegan las personas. El que no está muy bien concentrado se deja llevar. La adoración es poderosa y es peligrosa para el cristiano. Es bien peligrosa. Entonces, a eso se refiere, mi hermano. Entonces, Pablo lo hizo de manera diferente porque Tértulo lisonjeó a Félix, pero Pablo no. Pablo fue al grano contando y yendo al tema, sino más bien le recordó que estaba muy familiarizado con las leyes y costumbres y creencias de los judíos. Imagínate que vas al juez y te encuentras a alguien que conoces, un pastor, un congregante, y dices, ¿a poco no te vas a sentir como que más, como de que este sabe de las cosas de Dios, va a ser justo? ¿No? De este modo Félix quedaba en la obligación de dar un veredicto justo. Esta, hermano, fue la tercera de las 6 defensas de Pablo. ¿Cuál fue la primera? Vamos a seguir con el tema. Te lo voy a dejar en tarea. Versículo 11. ¿Cómo podrás comprobar? Y no hace más de 2 días que fui a adorar a Jerusalén. ¿Te acuerdas que de allá donde andaba se fue a Jerusalén? ¿Para qué? Para el rito de la purificación. Entonces, 5 de los cuales había pasado en Cesarea mientras esperaba la llegada de sus acusadores, en Hechos 24:1. Había dedicado alguno de los 7 días restantes
algunos de los 7 días restantes a sus ritos de purificación. 5 más 7. ¿En qué momento estuvo planeando? De esta manera Pablo demostró que aunque así hubiera querido planearlo, no tuvo tiempo, hermano, para planear esa revuelta. Él fue, llegó, se esperó los 5 días que tenía que esperar, y después ¿qué? Sus 7 días de purificación. Versículo 12. Nadie me vio discutir con ninguno. ¿Por qué él sabía que su conciencia estaba tranquila? Porque nadie lo vio discutir. Ni sublevar a la multitud del templo. No, pues no. Me dediqué a lo mío. Ni en la sinagoga ni en la ciudad. Nada lo acusaba. ¿Por qué debería de tener miedo? Nada te acusa. ¿Por qué te espujas? Nada te acusa. ¿Por qué te enojas? Pareciera entonces más bien que te estás. Dice por ahí un dicho, que la verdad duele. Si no es verdad, ¿por qué pareciera que te duele? Cristiano, ¿por qué? Poderoso es el Señor. La respuesta blanda a la ofensa fuerte, poderosa, hermano. Y de hecho es algo que se predica mucho y debemos de tener siempre en mente nosotros los cristianos. Que una reacción a una posición fea, bruta, brusca, grosera, la respuesta blanda, puede calmar todo eso. Pero qué difícil es, a veces. Pero sí se puede. Pablo pudo. Y Pablo es como nosotros, no era el Señor. Ok, te la paso que digas, es que el Señor era el Señor. Pero Pablo era como nosotros. Pedro, ¿qué pasó? Era como nosotros. Ya ninguno. ¿Te acuerdas de los Boanerges, los hijos del trueno? Que caiga fuego del cielo y queme. ¿Quieres que pida fuego del cielo y los queme, Señor? ¿Qué pasaría, mi hermano, si tú tuvieras ese poder? A la primerita por nada, ya los chamuscó. Y que después te dijera el Señor, ¿por qué los quemaste? Son mis ovejas. Se me hubieran metido en problemas, pero a partir de ahí ninguno de los apóstoles se volvió a dirigir de una manera parecida. ¿Por qué? ¿Qué dice que nosotros deberíamos de dirigirnos como? Estamos estudiando la misma palabra, seguimos al mismo Señor. ¿A poco no? Amén. Tremendo. Versículo 13. Las cosas por las que me acusan no te las puedo probar. 14. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Con algo tan sencillo, hermano, mente fría, puedes pensar bien y puedes hablar de manera sabia sin encegarte por la ira. La ira, hermano, enciega. ¿Y qué hace el ciego? No sabe por dónde camina. Puede tropezar en cualquier momento, con una piedrota o con una piedrita. Entonces, la ley de los profetas, eso hace referencia al Antiguo Testamento, hermano. Los saduceos, ¿te acuerdas que ahí estaban mezclados saduceos y fariseos? Los saduceos rechazaban la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hablaba de la resurrección del Mesías. Que el Mesías iba a venir, pero hablaba después de otras cosas, por eso lo rechazaban. Por lo tanto, para él, pero no es como para los fariseos al contrario. Esa era la diferencia que tenían marcada entre fariseos y saduceos, la resurrección. Los saduceos no creían, pero los fariseos sí creían. Entonces, se empieza a poner la cosa buena. Versículo 15. Y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. ¿Te acuerdas que cuando él vio que había fariseos, habló de la resurrección? Pues ya es de lo que yo hablo y lo que he estado predicando, no es lo que ustedes dicen. Yo he estado hablando de la resurrección. ¿Y qué pasaron con los fariseos? Lo empezaron a defender, se empezaron a pelear, se acolchonó Pablo. Fue inteligente.
¿Qué usó? Una verdad. En ningún momento mintió. No negó al Señor. Por el contrario, de una manera astuta, de una manera inteligente, confirmó y exaltó lo que él estaba predicando. Entonces, ¿qué pasó? Ahí fue cuando ya empezaron, como que se armó el borlote y entonces lo llevaron. Entonces, ahora le está diciendo esto a Félix. ¿Por qué? Porque eso puede ser que sea un pecado, un crimen para los judíos porque lo odiaban. Ya estaban enseñados que no veían eso. Pero a los oídos de alguien que estaba neutro, por eso lo quieren matar, era una tontería. Poderoso es el Señor. Esperanza en Dios, la resurrección. La gran esperanza del pueblo judío era la resurrección. Pablo fue el que se mantuvo fiel a las tradiciones más importantes de la teología judía, no los mismos judíos, ni los saduceos. Por ejemplo, Job 19, 25-27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. ¿A poco no? Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está la resurrección. ¿Quién es el que en verdad se estaba manteniendo fiel a las tradiciones judías? Pablo. Versículo 16. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, se esfuerzan por mantener una conciencia limpia? ¿Y qué pasa cuando pecas? Corriendo con el Señor a pedirle perdón. Perdóname, Señor. Metí el pie, pequé, muy obvio. Es más, pude haberme evitado y no lo hice. Perdóname, Señor, porque me hace ser más perverso, pero me hace saber y me hace ver, Señor, lo que en verdad soy y que no soy tan santo como a veces me creo. Que no soy tan perfecto como a veces me creo. Que no soy tan bueno como a veces creo ser. ¿A poco no? La luz, ¿qué? Ilumina. ¿Y hace ver qué? Las imperfecciones que hay en nosotros. Amén, así. Poderoso es el Señor. Versículo 17. Después de algunos años fue a mi pueblo para llevar las limosnas y presentar ofrendas. Eso ya lo habíamos estudiado también. La única referencia en Hechos a la entrega de la ofrenda que Pablo había recolectado para los santos angustiados por la pobreza de Jerusalén era esa, hermano. Entonces, lejos de armar pleitos, Pablo había ido a Jerusalén para cumplir con esa misión humanitaria y después para que vieran que no era lo que se estaba diciendo. ¿De qué lo acusaban? De que estaba negando la ley judía, que le decían, no, ya no sigan el Antiguo Testamento, y andaba diciendo como así nos van a acusar a nosotros. Que andamos predicando cosas que no, que andamos diciendo que esto ya no. Y no es cierto, nosotros estamos respaldados y justificados por la palabra. Versículo 18. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí, pero ni había mucha gente, ni yo estaba alborotando a nadie. Allí había mucha gente que podía testificar de que Pablo había entrado en el rito. Inclusive, ¿qué? No le dieron el consejo. O sea, ¿cómo la mano de Dios está con nosotros? ¿Verdad? La divina providencia de Dios está con nosotros. Amén. Y no alguien le dio el consejo, pues ve, purifícate para que vean que no es cierto lo que están diciendo. ¿No fue lo que hizo? ¿Y eso qué le ayudaría? A que lo vieran y a que hubiera muchos testigos de que lo que lo estaban acusando era falso. Fíjate cómo él, sabiendo que si metía a un gentil al templo lo iban, híjoles, o sea, lo iban a acusar y lo iban a golpear, inclusive hasta la muerte tal vez. ¿Cómo lo iba a hacer? No, pero ¿cómo aquí llega la justificación de parte de Dios para Pablo? Pablo lo hace, ahora ¿cómo iba? Pero ¿cómo los judíos no son iguales? No son inteligentes de saber que se están enfrentando al mismo Dios y que Dios alumbra y que la luz los iba a alumbrar a ellos. ¿Por qué?
Porque si nosotros andamos en luz, ¿de qué nos preocupamos? Pero si andamos en tinieblas, ahí sí preocupémonos y arrepentámonos, hermano. Poderoso del Señor. Pues acerca de la resurrección de los muertos, versículo 21. No, me salté, ¿verdad? Versículo 19. Los que me vieron eran judíos de la provincia de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarlos. ¿Pero qué hicieron? Justicia por su propia mano. Porque la ira hace que se cieguen. Las tinieblas hacen que camines y que no sepas por dónde vas caminando ni lo que estás haciendo. Versículo 20. De lo contrario, que digan los aquí presentes si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Lo que yo dije en su presencia y lo dije a voz en cuello fue: ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Eso no era pecado, al contrario, estaba siendo fiel a la ley judía. Pero te acuerdas cuando dijo Ananías, dale una bofetada, cuando dijo Pablo, pues yo me he examinado y estoy libre en mi conciencia, me siento limpio, dale una bofetada. ¿Y qué fueron? Y le dieron una bofetada. ¿Cómo reaccionó Pablo? Así como tú me bofeteaste, así te va a bofetear Dios, pared blanqueada. De la misma manera. ¿Qué pasó? Su carne, su yo le salió. Pero ¿qué pasó cuando le dijo uno de los que le dijo al pueblo, ¿te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? ¿Qué pasó? Esa es la actitud de un cristiano. Cuando metes el pie, perdón, pide perdón. El perdón es una actitud, es algo poderoso. ¿Quieres darle una bofetada a Satanás? ¿Lo ves que se está burlando de ti? ¿Lo ves que se está mofando de ti? Ay, que te saca la lengua, te hace caras. ¿Quieres darle una bofetada? ¿Quieres verlo caer? Perdona, pide perdón. Eso es poderoso. Pero es que ellos me ofendieron. Pide perdón. Perdona. Es la única manera de hacer tropezar al diablo y darle una bofetadera con todas tus fuerzas, agarrando vuelo. ¿Qué hizo Pablo? No, yo soy siervo del Dios viviente, además yo soy evangelista y además yo estudié con Gamaliel. Se empezó a echar flores y a sacar todos sus títulos. No. ¿Qué fue lo que hizo? Perdónenme. No había notado por qué ya hablamos de que a lo mejor no veo bien, porque tenía un problema de vista. No veo bien que era el sumo sacerdote o tal vez no lo conocía. ¿Y qué hizo cuando se enteró? No, perdóneme, no me di cuenta de que era el sumo sacerdote. Pido disculpas, retiro lo que dijo, perdóneme, discúlpeme, perdóname Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que no dirás ciertas palabras ni te dirigirás así a ningún príncipe de tu pueblo. Y los príncipes muchas veces son los líderes, mejor dicho. ¿Qué hizo? Se equivocó, pero enmendó luego. ¿Qué hacemos nosotros nos equivocamos? Te voy a contar algo para vergüenza mía. Ya te digo que por eso a mí no me gusta contar mi testimonio, porque yo tengo puras cosas para avergonzarme por eso. Pero para vergüenza mía, pero gloria de Dios, porque yo ya conocía de la palabra. Todavía no era yo predicador y nada, todavía no, pero ya estaba conociendo. Por eso es de que cuando alguien ya tiene mucho tiempo y comete ciertas cosas, yo digo, ¿cómo puede ser posible? Y cuando yo era bebé, todavía ni me bautizaba, pero ya agarraba la onda. Una vez, no recuerdo qué pasó en la casa de mi abuela, fui con mi papá a acompañarlos. La cosa es que nos peleamos y le pegué a mi tío. Él me daba, yo le daba 3, pues soy más joven que él. ¿No? ¿Sabe? Algo por lo que me conoce la familia era por eso, que yo era peleonero. Mi abuelo, su orgullo de mi abuelo era yo. ¿Por qué? Fíjate, a mí me decían el veneno. Mi nieto al veneno. Cualquier bronca te va a echar al nieto al veneno. Y yo siempre iba ahí, mis primos siempre, oye, ¿qué? Ahí iba yo. ¿Y qué pasó? Todavía no me bautizaba.
Por eso que es para vergüenza mía, porque ya conocía de la palabra, no necesitaba estar bautizado para comportarme así. Desde el momento que la luz vino a mi vida, ese es el momento en el que tú debes de dejar de comportarte como sabes, compórtate como debes, no como sabes. Total que le pegué a mi tío, y ahí estaba, pero en eso, ¿qué crees? El Espíritu Santo llegó a mi vida y me dijo, pídele perdón. Eso que hiciste no me gustó. Lo sentí tanto en mi conciencia, hermano, que ya después le dije, tío, ¿sabes qué? Ya sé que te acabo de pegar. ¿Y sabes qué? Perdóname, tío. Y lo abracé. No, quítate, no sé qué, porque yo sé que también fue su consentido. No, quítate, no sé qué tanto. Le digo, no, perdóname, tío. Bueno, onda, le digo, ¿sabes qué? No debía haberlo hecho. Primero, porque eres mi tío. Segundo, porque se supone que estoy comenzando a seguir a Dios y Dios me está redarguyendo mi corazón y dice que no fue correcto, que no le gustó y no quiero hacer nada que no le guste a Dios. Y tercero, no debía haber obrado de esa manera. Perdóname, tío. Ya como que Dios también lo tocó y dijo, no, perdóname también tú a mí, güey. No debimos habernos. Sí, digo, no sé. Perdóname. Y gloria a Dios por eso. Enmendamos el problema. Que a veces se va a prestar, a veces no. Pero tú cumple con tu parte. Amén. Tú a lo tuyo. Asegura y cuida tu paz. Poderoso es el Señor. Yo me estaba purificando en el templo el 18 cuando me encontré ahí, pero ni había mucha gente, ni yo estaba alborotando a nadie. 19. Los que me vieron eran judíos. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 20, 21. Lo que yo dije en su presencia, y lo dije a voz de cuello, fue: ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Entonces, la creencia en la resurrección no era un delito bajo la ley judía o la ley romana. Fíjate esto, no era delito ni en la ley judía ni en la ley romana. Entonces, ¿dónde está el problema? Que los judíos a fuerzas querían achacarle algo para acusarlo. Si el diablo, si tú ves que lo que hiciste no es malo, ni aquí ni allá, y aún así te quieren estar achacando, ponte en la postura de Dios para que Dios te defienda. La batalla, la venganza es de Él, la pelea es de Él peleará, dice el Señor. Entonces, Pablo tampoco era responsable del enfrentamiento de los saduceos y los fariseos. Cada quien tenía su postura. Pablo no era responsable de eso. Pero fue ahora sí que por el medio que Dios usó para cubrirlo y mantenerlo, porque aún tenía que hacer otras cosas. Versículo 22. Como Félix estaba bien informado de este camino, de la manera de vivir de los cristianos de Cristo, de eso, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo: cuando venga el tribuno, no era procónsul, era el tribuno, Lisias, me gustaría conocer más de este asunto. Se empezó a tornar, ¿por qué entonces es la pelea? Quiero conocer más, pero cuando venga el procónsul, el tribuno. Entonces, estando bien informado de este camino, Félix, quizá por medio de Drusila, vas a decir, ¿dónde sacó ese nombre, hermano? ¿De dónde saca esas cosas? Ese cuando tú lo lees todo, mi hermano, y luego lo vuelves a leer, ya le vas entendiendo. Por eso es importantísimo leer el contexto anterior y el contexto después. Y te ubicas. Vamos a ver, ahorita vas a ver de dónde lo saqué. Pero bueno, aprende este nombre, Drusila. Quien era judía, estamos en Hechos 24, 22, ¿no? Entonces, podría ser que por medio de Drusila, él sabía acerca de este camino y estaba bien informado acerca de las cosas de los judíos, porque ella era judía. Entonces, después dice, les aplazó. Los testigos del supuesto delito de Pablo, los judíos de Asia, no se hicieron presentes para la audiencia. Los líderes judíos tampoco podían probar que fuera culpable de algún delito. Qué curioso, lo acusan, pero no van. Lanzan la piedra, pero esconden la mano. ¿A poco no hay veces así, hermano? Que te hacen cosas, te acusan y a la mera hora no se aparecen. Se hacen a un lado, ponen a otros por delante. Tremendo.
El único veredicto que Félix daría de la conformidad con la ley romana era de que no era culpable, lo cual enfurecería a los judíos y con mucha probabilidad generaría más problemas. Un borlotote, ya me imagino, un golpe de estado, ¿no? Ya que Félix como gobernador tenía la responsabilidad primordial de mantener el orden, decidió que la mejor decisión era permanecer neutral y aplazó el proceso con el pretexto de que necesitaba más información de Lisias. Entonces luego, hasta que descendiera el tribuno, hasta que regresara el tribuno que no estaba ahí presente, el informe escrito de Lisias ya había enunciado que la discusión se relacionaba con cuestiones propias de la ley judía, que no tenía nada que ver con Roma, y que Pablo no era culpable de delito alguno. Es difícil ver qué más pudo haber añadido y no existe evidencia de que Félix lo haya llamado a comparecer. O sea, y eso es muy así, mi hermano. Cuando uno va a un juicio, se lleva ahora sí que una libreta, se empieza a anotar, se empiezan a juntar las pruebas, se empieza a ver lo que todas las pruebas se empiezan a reunir. Entonces, Lisias ya había dejado que no, que eso era mera de sus cosas de ahí religiosas de los judíos, que no tenía nada que ver con Roma, que ante él no había delito que perseguir. Y como Lisias no sabía de la cosa de los judíos, entonces mejor no. Pero Félix sí sabía, pero como dice aquí, una manera inteligente para que no le hiciera todo el borlotote, porque en ese momento estaban calientes, querían justicia, querían sangre. Mejor que lo aplazó. O sea que para calmar las aguas, mejor lo aplazó. A veces son más inteligentes los mundanos que nosotros. Luego, versículo 23, mandó el centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Si estaba viendo que no era culpable, por eso aceptó que le diera libertad. Además era ciudadano judío, pero ahí no había corrupción ni nada. Versículo 24, unos días después Félix llegó con Drusila, de ahí saqué ese nombre. ¿Qué dice la escritura? Llegó con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó a llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Cristo. ¡Ah, qué tremendo!, ¿verdad? Son las cosas que a veces, ¡oh, Señor, te doy mi vida! ¡Úsame como tú quieras, Señor! Porque quiero ser tu instrumento. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero más y más de ti. Hasta lo cantamos. ¡Quebranta mi corazón, Señor! No, ya no quiero ser como Pablo. Antes sí quería ser como Pablo, pero ya no. ¿A poco no son nuestras palabras en las oraciones? Usa mi vida, Señor, yo quiero un instrumento. Estoy aquí para servirte. Bueno, Pablo le estaba sirviendo ¿para qué? No solamente para predicarle a los que odiaban a Cristo, sino ¿para qué? Para que los mismos... ¿Quién dice que el Señor no puede usarte para que le prediques al presidente municipal por medio de lo que estás pasando? Cuando yo llegué al juzgado, hermano, fue lo primero que pensé: ¿a quién quieres que le predique aquí, Señor? Porque esto estaba muy dentro de mí. Y puede ser que nada más Él tendrá su plan contigo. En el mío tenía su plan y creo que lo aprendí, ¿no? Pero fíjate cómo. ¿Quién quería escuchar más de Jesucristo? El gobernador. Poderoso es el Señor. Entonces quiso oír acerca de la fe de Jesucristo. Drusila, ¿quién era Drusila? Drusila era la hija menor de Agripa I. Eso está en Hechos 12:1. Y tercera esposa de Félix. Fíjate cómo aquí, hermanos, se está poniendo la cosa. Por eso el Señor tiene sus tiempos. Yo escogí el capítulo 24 para predicar hoy. No, el que sigue. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Ahora, yo planeé hablar de la luz, hablar de verdaderamente libres para respaldar esto. No, hermano, Dios me lo dio, pero Dios sí lo pensó, hermano, y tiene un mensaje bien poderoso. Primero, ¿cómo es
que los judíos acusan y cómo nos mostró que salieron tiznados, ¿no? Fueron a querer quemar y salieron todos tiznados, acusados por el Señor. Decía Hugo Chávez: no se meta conmigo porque puede salir espinado. Se metieron con el Señor, salieron bien espinados, todos corriendo. Entonces, poderosos del Señor. Entonces, era la tercera esposa de Félix. ¿Por qué te digo? Porque vas a ver, lo que sigue está tremendo, mi hermano. Ya vamos a acabar, ya falta poquito. Quien fascinado con su belleza la había, fíjate esto, hermano, estos datos están en la historia universal, los historiadores lo cuentan. ¿Quién era Drusila? La tercera esposa de Félix. Quien fascinado con su belleza la había persuadido para que dejara a su esposo. En el momento de la audiencia de Pablo, ella todavía no había cumplido 20 años de edad. Ahí hay un punto bien importante. La tercera esposa de Félix, y Félix la había persuadido para que dejara a su esposo porque se enamoró a primera vista de ella. Era bella para él. Fíjate lo que sigue. Se pone bien tremendo porque vas a entender por qué quién es la verdadera luz que ilumina el mundo y cómo nos ilumina. Ya iluminó a los judíos, a los religiosos de esos tiempos. Fíjate cómo va a iluminar en el mundo a un mundano, cómo puede obrar a favor. Versículo 25. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, qué tremendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo la palabra en las prédicas anteriores? Precisamente en la del domingo, en la del miércoles. ¿Qué decía acerca de la luz, hermano? ¿Por qué muchos cuando llegan a la luz mejor se van? ¿Por qué muchos, Señor, yo quiero encontrarme contigo? Y cuando se encuentran con el Señor, la luz los alumbra, y en vez de que se queden ahí para que su luz, sus instrucciones los limpie, los haga sentirse en paz para estar delante de Él, ¿qué hacen? Mejor se van. ¿Con qué? Con su bola de pecados, con su bola de malas actitudes. ¿A poco no? No, es que yo no voy a esa iglesia porque ahí predican eso o lo otro. ¿A poco no se han ido? Casi la mayoría de los que se han ido, que han venido aquí, ¿a poco no es la causa por la que no vienen? Por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra los ilumina, los alumbra. ¿Y qué? Se sienten expuestos, como si yo supiera y estuviera cuidando sus vidas. Pero se sienten expuestos delante de Dios. ¿Y qué hacen? Como los judíos. Estaban con la mujer adúltera, la fueron a exponer a la luz, la pusieron a la luz, y la luz los alumbró también a ellos, la alumbró a ella, pero también los alumbró a ellos. ¿Y qué hicieron los religiosos? ¿Se quedaron para que fueran limpiados? ¿Perdonados? ¿Qué prefirieron? Mejor irse antes que aceptar su pecado. Muchos, cuando escuchan la palabra fiel y verdadera y Dios les habla, prefieren irse que pelear y terminar con su pecado. Pero ahora aquellas iglesias donde alcahuatean, donde todo, están llenas. ¿Por qué? Y lo decía la palabra bien claro, hermano. ¿Qué pasa cuando van allá? Piensan que el Dios de allá es otro. O sea, como si Dios de la iglesia de la esquina es el Dios diferente aquí. Piensan que ya con eso se esconden, que Dios dice, ya no los puedo ver, ya no están bajo mi dominio, bajo mi jurisdicción. Fíjate cómo se engañan. ¿Todo por qué? ¿A raíz de qué? De que la luz los alumbró. Fíjate lo que va a pasar con Félix. ¿Qué? Persuadió a la mujer para que dejara a su esposo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es malo, eso es maldad, eso es gandalla. Fíjate. Entonces dice, pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ya. Por ahora puedes retirarte, en su momento te volveré a llamar. ¿No te ha pasado que cuando le empiezas
empiezas a predicar a alguien de las cosas de Dios y que le empiezas a predicar eso, sí, ya. Yo los he visto que a veces los ojos les empiezan a parpadear, dije, ya se le va a manifestar el chamuco, o ya les están durmiendo. ¿A poco no, hermano? Yo planeé la serie de Verdaderamente Libres. Yo planeé que el penúltimo tema fuera la luz, la verdadera luz que ilumina el mundo. Yo planeé que se predicara el capítulo 24. Es Dios. ¿Qué debemos de sentirnos? Orgullosos. Debemos de sentirnos tranquilos, privilegiados, porque Dios habla y está presente en esta casa de oración. Él es la fuente de agua viva. ¿Debemos preocuparnos porque somos poquitos? No. Debemos preocuparnos porque su presencia siempre esté aquí. ¿O quieren que les hable de milagros? Que les dé por su lado, hermanos. Poderoso es el Señor. Entonces, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Por qué? La justicia. ¿Fue justo Félix para lo que hizo con Drusilas? ¿Tuvo dominio propio? ¿Qué le venía? ¿Bendiciones? ¿El cielo? Por eso se espantan. Por eso se espantan las personas cuando llevan sus vidas. Ahora, no debemos espantarnos. Yo no sé con qué pecados vengan las personas, pero cuando vienen aquí, Dios sí lo sabe y Dios les hace saber que cómo es la vida que llevan. ¿Y qué hacen? Se espantan y ya no van. Hermana, ¿por qué ya no he ido a los cultos? Es que ya no encontré otra iglesia donde me estoy congregando. ¿A poco no? Es que la luz alumbra, hermano. ¿Por qué cambié la voz? Porque a los ojos de Dios así suena, a los oídos de Dios así suena. Hermana, pero le estamos esperando así. No, es que aquí está bien bonito. Es que me queda más. Es que son con los que me juntaba antes. Por eso no has cambiado. Por eso tu vida sigue siendo la misma. Por eso sigues viviendo de la misma manera. Por eso no has recibido las bendiciones de Dios. ¡Qué tremendo, mi hermano! Vamos a seguir mejor porque vamos a ver todos espinados. Dios demanda justicia de todos los hombres a causa de su naturaleza santa. Para que hombres y mujeres puedan conformarse a ese parámetro absoluto, es necesario el dominio propio. Y el resultado inevitable de no hacer uso del dominio propio para conformarse al criterio de la justicia de Dios, a no ser que la persona se salve. ¿Por qué? Porque si no se salva, le va a venir el juicio. Entonces, si una persona no hace uso del dominio propio que tenemos naturalmente, ahora, más fuerte, más fortalecido con el Espíritu de Dios, si no hace uso, le van a venir miles de problemas. En todos lados le van a venir miles de problemas. Aunque venga a la iglesia va a tener miles de problemas. Y los problemas a veces no solamente son para ti, también son para tu familia. Amén. Qué tremendo, mi hermano. No solamente son también para la iglesia donde te congregas. Son para todos los que están alrededor de ti. ¿Todo por qué? Porque tú no quieres doblegarte. No quieres matar a tu yo, no quieres ser yo que Dios quiere que seas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A poco no? Amén. Poderoso es el Señor. ¿Y qué viene? Un juicio venidero. Y con Dios no va a haber vuelta de hoja. Félix se espantó. Como vivía con una mujer que le había quitado a otro hombre, es obvio que Félix carecía de justicia, como te lo estaba diciendo. Dominio propio. Al darse cuenta de que tendría que enfrentar el juicio divino, se alarmó, se espantó. Pero gloria a Dios, que ni se espantan. Siguen haciendo ya están con su alma cauterizada, ya les da igual. Pues quería saber de Dios, pero cuando supo de Jesucristo, del Evangelio, ¿qué pasó? No, ya, cálmate, tranquilo. Es suficiente por hoy. A mí se me han llegado a decir, cuando quiera volver a saber, yo le hablo, le mando a hablar. Qué tremendo, mi hermano. Se alarmó y sin pensarlo dos veces, se desentendió del apóstol. Cuando tengo una oportunidad
Había acabado de pasar el momento de la convicción y Félix, en su necedad, perdió la oportunidad de arrepentirse. No pierdas la oportunidad de arrepentirte, hermano, si Dios te está hablando. Amén. Poderoso es el Señor. Te voy a contar algo que pasó y que hoy descubrí. Hoy regresé a trabajar después de mis días que estuve ahí de vacaciones. Han estado mandando solicitudes a la página de Casa de Oración varias personas. Yo acepto a todos. Hay unas que se ve que son falsos, pero Dios los alumbre. No puedo negar la entrada ni el que alguien se... Oye, para que me enseñes más de Cristo. Yo no sé. Dios les habla y dejen de hacer sus fechorías por las predicaciones que subimos, por los mensajes. No lo sé. Entonces, hoy, hermano, yo tengo un hermano, el pastor Josué, muy amigo mío, y hoy recibí, dice Josué. ¿Alguien conoce a Josué Ávila? ¿O alguien que es así? Josué Ávila. Al final les voy a enseñar la foto, mi hermano, porque es algo que tenemos que prestar cartas en el asunto. Esta persona subió un comentario. ¿Qué tipo de comentario crees que subió? Pero tiene que ver con una persona así. Cuando yo no le alcanzo a ver la cara bien porque restringió su perfil y puso un comentario con groserías, dirigiéndose de una manera muy irrespetuosa aquí. Y yo siento pena y siento lástima por él, porque no lo puso a mi foto, lo puso a donde cambié el fondo de mi portada, que dice Casa de Oración, Chimalhuacán, Fuente de Agua Viva. Ahí lo puso. ¿Qué quiere decir? Porque hasta insultó a Dios, a nuestro Dios. Ahora, que no nos brote el Pedro que llevamos dentro. ¡Ah, vamos a defenderlo, hermano! Nadie va a ofender así a nuestro Dios. No, somos nosotros los que necesitamos que nos defienda. Amén. Pero tenemos que prestar cabeza en el asunto, hermano. Porque a veces son fariseos como estos. A veces son saduceos como estos. Entonces, al rato les enseño, ahorita les enseño, porque sí tenemos que prestar atención a esto, hermanos. Versículo 26, hermano. Y es que además Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Por eso, Pablo, ven, sígueme hablando. No entendía que lo que quería era que le diera la atención, pagara la atención, como dicen. Iba como los de ahorita. Ajá, exactamente. Porque luego yo sí los veo, cuando por ejemplo, hace poquito me estaba acordando hace rato. Y yo, cuando me paró la policía, tengo mi permiso, pero cometí el error de tener mi calcomanía, por eso me pararon. Entonces ya, y yo dije, híjole, nada más tenía que como 400, 500 pesos en mi bolsa para la gasolina. Iba a dejar a la hermana Lorena a su casa. Entonces, bueno, ya me iba y que me paran. Y yo, híjoles, a ver, licencia y papeles. Y ya me dicen, tiene permiso, pero trae su calcomanía y no ha pagado esto. Y le digo, pues por eso traigo el permiso, pues porque estoy en trámites. No, pero es que no puedes traer tu calcomanía. Bla, bla, bla. No, échame la mano, le digo. Ahora sí que pues, se me chispoteó. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pues dame chance, déjenme ir. Le digo, dame chance, le digo, ahora sí que perdóname, ahora sí que ya, ahorita le quito la calcomanía y ya no doy mi permiso. Pero écheme la mano. ¿Cómo que te eche la mano? Y yo así le entendí. Déjame ir, le digo, dame chance. No, ¿cómo crees? Le digo, échame la mano. ¿Cómo quieres que me eche la mano? ¿Por qué me dices eso? Pues ayúdame. ¿Cómo quieres que ¿Cómo te puedo? O sea, se esponjaba como diciendo que salga de ti, que no salga de mí. ¿No? Yo dije, bueno, pues ya, ni modo, ya. Te va a costar tanto y bla, 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 bla. Entonces, así estaba Félix. Lo llamaba, pero Pablo sabía que era su mordida, pero no. Y luego otra vez le seguía predicando hasta que, pues fíjate lo que dice la palabra. Entonces dice, por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. Que Pablo le diera bien ver, imagínate. La ley romana prohibía recibir sobornos, pero esta práctica era bastante
¿cómo? ¿De dónde lo habrán sacado los católicos romanos? ¿Verdad? Versículo 27, el último. 2 años después, fíjate cuánto duró el juicio de Pablo, hermano. No hablamos de poquito, 2 años después. Porcio Festo llegó para suceder a Félix, y como no quería quedar bien con los judíos, dejó preso. No, más bien, como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Festo era un miembro de la nobleza romana, a diferencia de Félix, que había sido un esclavo. Poco se sabe de la gobernación de Festo. Él murió 2 años después, hermano, de asumir el cargo. Pero el historiador judío Josefo dice que fue mejor que su antecesor, o sea, mejor que Félix, y fue mejor que su sucesor, y que vino después. Congraciarse con los judíos. Por eso dejó preso a Pablo. Lo hizo porque las quejas de los judíos ante Roma, por su brutalidad, condujeron en sus últimas a su destitución. Había suprimido con violencia el alboroto en Cesarea, y los judíos se las arreglaron para presentar su queja a las autoridades romanas, que a su vez lo nombraron, le nombraron un reemplazo. El emperador Nerón, ese nombre es famosísimo, Nerón. No lo pierdas de vista, Nerón. Acuérdate de ese nombre, mi hermano. Le ordenó ir a Roma, donde habría recibido un castigo severo de no haber sido por la intercesión de su influyente hermano Palas. ¿Quién? Félix. Primero, los judíos, como usaban la fuerza del ejército, para calmar el alboroto, lo acusaron. También empezaron a buscar, no les hacían caso. Querían que esa brutalidad la usara. ¿Para quién? Para Pablo, pero no pasó así. Hasta que lograron que se destituyera. Y, fíjate, recibió un castigo severo. Si no fuera por su hermano que influía, tal vez hubiera perecido ahí. Poderoso es el Señor. ¿Por qué no oramos? Señor Todopoderoso, Creador de